El momento en que todo se rompe. El domingo amaneció claro y soleado, una ironía cruel considerando la tormenta que se agitaba en el corazón de Alejandro. Había pasado la noche en vela, caminando por los pasillos de la mansión como un fantasma, sopesando sus opciones limitadas. Tía Beatriz había sido astuta en su estrategia. Durante la cena de la noche anterior, había interrogado sutilmente a Catalina sobre sus expectativas, dejando claro a toda la mesa que la joven estaba completamente convencida de que un compromiso era inminente. Peor aún, había comenzado a hablar sobre los preparativos para la ceremonia, sobre lo maravilloso que sería tener niños en la casa, sobre lo mucho que esperaba ser una madre para Diego, Carlos y Elena. Los niños habían reaccionado con educada frialdad, respondiendo solo cuando se les preguntaba directamente. Elena se había negado completamente a separarse del lado de Esperanza, aferrándose a la falda del ama de llaves durante toda la comida. Carlos había comido en silencio, lanzando miradas confusas entre su padre y Catalina. Y Diego, perspicaz como siempre, había observado todo con una expresión pensativa que preocupaba a Alejandro. Ahora, vistiendo un traje informal para el paseo prometido, Alejandro se preparaba para lo que podía ser uno de los días más difíciles de su vida. Había tomado una decisión durante las horas oscuras de la madrugada: si iba a ser forzado a enfrentar a la sociedad, lo haría con Esperanza a su lado. Que vinieran las consecuencias. Encontró a sus niños en el pequeño salón, ya vestidos para salir. Elena llevaba un vestido azul claro con una capa a juego, Carlos estaba en ropas prácticas para jugar, y Diego vestía un pequeño traje que lo hacía parecer mayor de sus 9 años. «Buenos días, mis tesoros», les dijo, besando a cada uno. «Buenos días, papá», respondieron a coro, pero sus voces carecían del entusiasmo habitual. «¿Dónde está la señorita Esperanza?», preguntó Elena. «Está preparándose», dijo Alejandro. En realidad, había mandado a Sebastián a pedirle que se uniera a ellos, una decisión que sabía que causaría un escándalo, pero que era necesaria para sus planes. «Papá», dijo Diego cuidadosamente, «la señorita Catalina dijo anoche que quiere llevarnos a comprar juguetes nuevos. Dijo que conoce las mejores tiendas de Madrid». «¿Y qué les pareció eso?» «Me gustan mis juguetes», dijo Carlos. «La señorita Esperanza me ayudó a hacer un caballito de madera. Es mucho mejor que los de la tienda. Y ella no sabe nada sobre las historias que nos gustan», añadió Elena. Cuando le pregunté sobre la princesa del bosque encantado, dijo que las princesas no deben pensar en bosques, sino en bailes y vestidos bonitos. Diego, siempre el más directo, miró a su padre con seriedad. «Papá, ¿te vas a casar con ella?». La pregunta que Alejandro temía finalmente había llegado. Se arrodilló frente a los tres, poniendo las manos en los hombros de Diego. «¿Confían en mí?», les preguntó. «Sí», respondieron sin vacilación. «Entonces confíen en que haré lo que es mejor para nuestra familia. Para todos nosotros». En ese momento Esperanza apareció en la entrada del salón, y Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. Había elegido un vestido sencillo pero elegante de color verde musgo, con mangas largas y un corte modesto que realzaba su figura sin ser impropio. Su cabello estaba recogido en un peinado bajo, y aún llevaba el collar de perlas de Isabella. «Buenos días», dijo suavemente haciendo una pequeña reverencia. «Señorita Esperanza». Elena corrió hacia ella, abrazando su cintura. «¿Vas a pasear con nosotros?». «Si su padre lo permite», respondió, mirando interrogativamente a Alejandro. «Por supuesto», dijo él, ofreciéndole el brazo. «Será un placer tener su compañía». Sebastián apareció en la entrada, seguido por 2 lacayos. «Los carruajes están listos, señor barón. La señora Beatriz y la señorita Catalina los aguardan en el vestíbulo». Alejandro asintió, luego se volvió hacia su pequeña familia. «Vamos entonces». En el vestíbulo encontraron a tía Beatriz y Catalina esperando. Ambas estaban elegantemente vestidas para la ocasión, tía Beatriz con un traje burdeos con una capa forrada de piel,
y Catalina con un vestido rosa pálido que combinaba perfectamente con su tez delicada y cabello rubio. La sonrisa de Catalina vaciló ligeramente cuando vio a Esperanza al lado de Alejandro, pero rápidamente se recompuso. «Qué mañana tan hermosa para un paseo», dijo alegremente. «No puedo esperar a conocer los parques de Madrid». «¿La institutriz viene con nosotros?», preguntó tía Beatriz, su voz cargada de desaprobación. «Sí», dijo Alejandro firmemente. «A los niños les gusta tenerla cerca». «Qué interesante», murmuró tía Beatriz. El paseo comenzó agradablemente. Madrid estaba en su gloria matutina, con las calles limpias brillando bajo el sol y los vendedores ambulantes comenzando a montar sus puestos. Alejandro había decidido llevarlos al Parque del Retiro, donde los niños podrían jugar y ellos tendrían espacio para caminar. En el primer carruaje viajaban Alejandro, Catalina y tía Beatriz. En el segundo, Esperanza con los 3 niños. Era un arreglo que incomodaba a Alejandro, pero que tía Beatriz había insistido que era apropiado. Durante el trayecto, Catalina se esforzó por ser encantadora, hablando sobre sus viajes por Europa, sus habilidades artísticas y sus planes para cuando se estableciera en Madrid. Era una conversación agradable, pero Alejandro se encontraba respondiendo mecánicamente, sus pensamientos constantemente volviendo al carruaje detrás de ellos. «Pareces distraído, Alejandro», observó tía Beatriz. «¿Algún problema en los negocios?» «No, solo pensando en el día», respondió. «Estoy muy ansiosa por pasar más tiempo con los niños», dijo Catalina. «Parecen un poco tímidos, pero estoy segura de que pronto nos haremos grandes amigas. Especialmente Elena, es absolutamente adorable». «Sí lo es», concordó Alejandro sintiendo una punzada de culpa al imaginar cómo reaccionaría Elena si realmente se casara con Catalina. Cuando llegaron al Retiro, el parque estaba moderadamente concurrido con otras familias disfrutando del domingo soleado. Alejandro ayudó a las damas a bajar de los carruajes, luego se dirigió al segundo carruaje para ayudar a Esperanza y los niños. «¿Cómo fue el viaje?», preguntó a los niños. «La señorita Esperanza nos contó una historia sobre caballeros y dragones», dijo Carlos emocionado. «Fue mucho mejor que estar sentados en silencio». Catalina, al escuchar el comentario, forzó una sonrisa. «Qué divertido. Tal vez después pueda contárnosla a nosotras también». «Oh, no sería apropiado», dijo tía Beatriz rápidamente. «Las institutrices deben verse, no oírse, especialmente en público». Esperanza se sonrojó pero mantuvo su dignidad. «Por supuesto, señora. Perdóneme si hablé demasiado durante el viaje». «No hay nada que perdonar», dijo Alejandro firmemente. «Estaba cuidando a los niños, exactamente como debe ser». Comenzaron a caminar por las alamedas del parque, los niños corriendo adelante para admirar los patos en el lago. Catalina se mantenía al lado de Alejandro, haciendo comentarios sobre la belleza del lugar y las otras familias que encontraban. Tía Beatriz caminaba del otro lado de él, ocasionalmente saludando a conocidos. Esperanza seguía unos pasos atrás, observando a los niños con atención, lista para intervenir si era necesario. Era una posición que enfatizaba su condición de empleada, y Alejandro odiaba cada minuto de aquello. Cuando se detuvieron cerca del lago para que los niños pudieran alimentar a los patos, Alejandro se encontró observando a Esperanza interactuar con Elena. La niña había tropezado y ensuciado un poco el vestido, y Esperanza se arrodilló graciosamente para limpiarla, susurrando palabras tranquilizadoras. «Es muy dedicada», comentó Catalina, siguiendo su mirada. «Tienes suerte de haber encontrado a alguien tan cuidadosa con los niños». «Sí», concordó él, «tengo mucha suerte. Por supuesto que cuando nos casemos yo asumiré la responsabilidad por los niños», continuó Catalina casualmente. «Una madre debe estar presente en la educación de los hijos, no dejar todo a las empleadas». «¿Y en cuanto a la educación formal?», preguntó Alejandro. «Esperanza ha sido excelente enseñándoles a leer y escribir». «Oh, eso puede continuar, por supuesto. Pero para las cuestiones más importantes, valores, comportamiento social, preparación para sus futuros roles en la sociedad, eso debe venir de la familia». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en la manera como Catalina hablaba que sugería que no veía a Esperanza como una persona,
sino como un objeto útil. Papá. Elena corrió hacia él, sosteniendo un pequeño barco de papel que había hecho. Mira lo que me enseñó a hacer la señorita Esperanza. Es hermoso, querida, dijo él, tomándola en brazos. Qué creativo, dijo Catalina, aunque su voz sonaba un poco forzada. Aunque tal vez sea mejor no jugar con papel cerca del agua. Podrías ensuciarte. Elena la miró con confusión. Pero es para jugar en el agua. Es un barco. Sí, pero las señoritas jóvenes deben mantenerse siempre limpias y presentables, explicó Catalina gentilmente. No es apropiado ensuciarse jugando. Pero yo soy solo una niña, protestó Elena. Por supuesto, querida, pero nunca es demasiado pronto para aprender buenos hábitos. Alejandro vio cambiar la expresión de Elena, la alegría desapareciendo de sus ojitos. Esperanza se acercó discretamente. Elena, dijo suavemente, ¿qué tal si guardamos el barco para jugar en la fuente del jardín de casa? Allí puedes ensuciarte todo lo que quieras. Elena asintió, pero su animación había disminuido visiblemente. Continuaron el paseo, pero la tensión en el grupo era palpable. Diego y Carlos habían notado el cambio en el humor de Elena y se mantenían más cerca de Esperanza. Catalina seguía tratando de conectar con los niños, pero sus esfuerzos parecían solo incomodarlos más. Fue cuando estaban saliendo del parque que ocurrió el desastre. En la entrada encontraron un grupo de jóvenes de la alta sociedad que Alejandro reconoció, hijos de varias familias nobles, conocidos por su arrogancia y lenguas afiladas. Entre ellos estaba Rodrigo de Mendoza, un primo lejano conocido por sus comentarios maliciosos. Alejandro, gritó Rodrigo acercándose con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Y en tan interesante compañía. Alejandro sintió el peligro inmediatamente. Rodrigo. Caballeros. Preséntanos a las hermosas damas, dijo uno de los jóvenes, mirando descaradamente a Esperanza. Esta es mi tía, la señora Beatriz de Herrera, y la señorita Catalina de Alarcón, dijo Alejandro rígidamente, omitiendo deliberadamente a Esperanza. Y la encantadora morena, insistió Rodrigo, sus ojos brillando con malicia. Seguramente no es una pariente que desconozcamos. El silencio se alargó cargado de tensión. Alejandro podía sentir a Esperanza tensarse a su lado, los niños acercándose a ella instintivamente. Esta es la institutriz de los niños, dijo tía Beatriz fríamente. Ah, dijo Rodrigo, su sonrisa ampliándose. Una institutriz. Qué liberal de tu parte, primo, traerla a un paseo familiar. A los niños les gusta su compañía, dijo Alejandro, su voz peligrosamente baja. Estoy seguro de que sí, rió uno de los otros jóvenes. Una institutriz tan joven y hermosa debe ser muy dedicada a sus deberes. La insinuación era clara y ultrajante. Alejandro dio un paso adelante, los puños cerrados, pero Esperanza tocó ligeramente su brazo. Señor, dijo gentilmente los niños. Tenía razón. Diego, Carlos y Elena estaban observando todo con ojos muy abiertos, claramente sintiendo la tensión pero sin entender completamente lo que estaba pasando. Tienes razón, dijo Rodrigo observando la interacción con renovado interés. Los niños no deben ser expuestos a ciertas conversaciones. ¿Qué institutriz tan atenta tienes, primo? Cuidado, Rodrigo, dijo Alejandro, su voz peligrosamente baja. Oh, no quise ofender, dijo Rodrigo fingiendo inocencia. Solo observaba que es raro ver a un varón tan cercano a sus empleados. Especialmente empleados tan atractivos, añadió otro provocando risas ahogadas del grupo. Fue demasiado. Alejandro dio un paso adelante pero antes de que pudiera hablar, Elena se soltó de la mano de Esperanza y corrió a posicionarse frente a ella, los pequeños puños cerrados. Ustedes son hombres malos, gritó, sus mejillas rojas de indignación. La señorita Esperanza es buena y gentil, y no pueden hablar de ella así. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los presentes, los jóvenes nobles, las otras familias en el parque, incluso los transeúntes, se detuvieron para observar la escena. Diego y Carlos inmediatamente se posicionaron al lado de su hermana, formando una pequeña barrera protectora frente a Esperanza. La visión de sus tres hijos defendiendo valientemente a la institutriz contra un grupo de adultos fue tanto emocionante como devastadora para Alejandro.
Elena, susurró Esperanza, claramente mortificada. Querida, no. Qué espectáculo tan conmovedor, dijo Rodrigo, su voz goteando sarcasmo. Los niños defendiendo a su institutriz. Qué educación tan interesante están recibiendo. Fue el punto de quiebre. Alejandro se adelantó colocándose protectoramente frente a su familia. Rodrigo, dijo, su voz controlada pero letal, acabas de insultar a una dama bajo mi protección y asustar a mis hijos. Sugiero que tú y tus amigos se retiren antes de que olvide que somos parientes. ¿Una dama? Rodrigo se rió. Primo, una institutriz no es una. No terminó la frase. Alejandro lo agarró por el cuello del abrigo, jalándolo hacia él. Termina esa frase, dijo en voz baja, pero todos pudieron oír, y te desafío a duelo aquí mismo. El grupo de jóvenes retrocedió, finalmente dándose cuenta de que habían ido demasiado lejos. Rodrigo, palideciendo, levantó las manos en rendición. No hay necesidad de violencia, dijo rápidamente. Solo estábamos conversando. Entonces hagan su conversación en otro lugar, dijo Alejandro, soltándolo con un empujón. Cuando los jóvenes se alejaron, murmurando entre ellos y lanzando miradas curiosas hacia atrás, Alejandro se volvió hacia su familia. Esperanza estaba pálida como el papel, claramente conmocionada por toda la situación. Los niños se agrupaban a su alrededor, Elena aún con lágrimas en los ojos. Está todo bien, dijo gentilmente arrodillándose para quedar a la altura de los niños. Fueron muy valientes. Estaban siendo malos con la señorita Esperanza, dijo Carlos, aún indignado. Sí, lo estaban. Pero ahora se fueron. Tía Beatriz se acercó, su rostro una máscara de furia contenida. Alejandro, acabas de crear un escándalo público. Mañana todo Madrid estará hablando de esto. Que hablen, respondió él. No entiendes, siseó ella. Rodrigo es conocido por esparcir chismes. Va a distorsionar todo, hacer que parezca que estás involucrado con la institutriz. ¿Y si lo estoy?, preguntó Alejandro, su paciencia finalmente agotándose. El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina abrió los ojos como platos, tía Beatriz se quedó boquiabierta, y Esperanza parecía que se iba a desmayar. Alejandro, dijo tía Beatriz lentamente, ¿qué acabas de decir? Él miró alrededor, a su tía furiosa, a Catalina conmocionada, a Esperanza aterrorizada, a sus hijos confundidos, y tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Dije que si estoy involucrado con Esperanza, que hablen. ¿Por qué lo estoy? Yo la amo, ella ama a mis hijos, y mis hijos la aman. Eso es más real y valioso que cualquier arreglo social que puedan tratar de imponerme. Dios mío, susurró Catalina, llevándose la mano al pecho. ¿Estás rechazando mi propuesta por una criada? Estoy eligiendo el amor, dijo Alejandro simplemente. Y pido perdón, señorita Catalina, pero nunca hubo una propuesta formal. Esa fue una suposición hecha por otros. Catalina comenzó a llorar, lágrimas delicadas rodando por sus mejillas. Pero vine de tan lejos, mi padre, todo el mundo sabe. Tía Beatriz se acercó a Alejandro, su voz baja pero venenosa. Destruiste a esta familia. Destruiste el nombre Mendoza. ¿Y por qué? Por una mujer que conoces desde hace semanas. Por una mujer que me hace sentir vivo de nuevo, respondió él. Por una mujer que ama a mis hijos como si fueran suyos. Por una mujer que trae alegría a una casa que estaba muerta de tristeza. Se volvió hacia Esperanza, que estaba temblando. Esperanza, sé que esto no es lo que querías, que no es justo ponerte en esta posición. Alejandro, susurró ella, ¿qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? Elegimos el amor, dijo él, extendiéndole la mano. Si aún me quieres después de todo esto. Ella miró la mano extendida, luego a los niños que la observaban con esperanza, luego a tía Beatriz y Catalina que la miraban con desprecio. Las consecuencias. Comenzó. Las enfrentaremos juntos, dijo él. Todos nosotros. Como una familia. Elena se soltó de sus hermanos y corrió hacia Esperanza, abrazando su cintura. Por favor, señorita Esperanza. Por favor, quédate con nosotros para siempre. Carlos y Diego se unieron al abrazo, y Alejandro sintió que su corazón se partía y se recomponía al mismo tiempo. Esperanza los miró, sus niños, su niña, el hombre que amaba, y tomó su decisión.
Sí, dijo su voz apenas audible. Sí, yo también los elijo a ustedes. Alejandro la atrajo a sus brazos, besándola frente a todos. Cuando se separaron, tía Beatriz se había dado la vuelta, y Catalina lloraba silenciosamente en el hombro de su acompañante. Esto no ha terminado, dijo tía Beatriz sin volverse. No tienen idea de lo que han desatado. Tal vez no, dijo Alejandro, manteniendo a Esperanza y los niños cerca. Pero por primera vez en 2 años, no me importan las consecuencias. Mientras caminaban de vuelta a los carruajes, Alejandro sabía que habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. La sociedad sería implacable, los escándalos serían devastadores, y su familia enfrentaría desafíos que apenas podía imaginar. Pero cuando miró a Esperanza, vio determinación mezclada con amor en sus ojos. Y cuando miró a sus hijos, vio felicidad genuina por primera vez desde la muerte de Isabella. Tal vez el amor fuera suficiente después de todo. El plan secreto para empezar de nuevo. El viaje de regreso a casa fue tenso y silencioso. Tía Beatriz había insistido en viajar en el segundo carruaje con Catalina, dejando a Alejandro, Esperanza y los niños solos en el primero. Era tanto un rechazo como una oportunidad. Elena se había quedado dormida en el regazo de Esperanza, agotada por la emoción del día. Carlos se recostaba contra Alejandro, aún procesando los acontecimientos. Diego, siempre el más observador, alternaba la mirada entre su padre y Esperanza con una expresión pensativa. Papá, dijo Diego finalmente, ¿qué va a pasar ahora? Alejandro intercambió una mirada con Esperanza antes de responder. No lo sé, hijo. Pero sé que lo enfrentaremos juntos. ¿La gente va a hablar mal de nosotros?, preguntó Carlos. Algunas personas sí, admitió Alejandro. Pero las personas que realmente importan entenderán. ¿Y si no entienden? Diego siempre iba directo al grano. Entonces encontraremos personas que sí entiendan, dijo Esperanza suavemente, acariciando el cabello de Elena. A veces cuando tomamos decisiones difíciles, perdemos a algunas personas, pero ganamos a otras. Cuando llegaron a la mansión, la encontraron en alboroto. Sebastián los recibió en la entrada con una expresión preocupada. Señor Barón, dijo discretamente, ha habido visitantes. Mensajeros. Parece que las noticias se han extendido rápidamente. Alejandro suspiró. La red de chismes de Madrid era notoriamente eficiente. ¿Cuántos mensajeros? 7, señor. Todos entregaron cartas y se marcharon. Están en su despacho. Gracias, Sebastián. Por favor, acomoda a la señorita Catalina y procura que ella y tía Beatriz tengan todo lo que necesiten para su partida. El mayordomo asintió, comprendiendo perfectamente. Sí, señor. ¿Y Sebastián? A partir de ahora, la señorita Esperanza debe ser tratada como miembro de la familia, no como empleada. Por favor, transmite esto al resto del personal. Si el mayordomo se sorprendió, no lo demostró. Por supuesto, señor. Será un placer. Esperanza se sonrojó, pero Alejandro tomó su mano, entrelazando los dedos. Vamos a enfrentar esto juntos, murmuró. En el despacho, las cartas estaban ordenadas sobre la mesa como soldados en formación. Alejandro las abrió una por una, su rostro volviéndose más sombrío con cada lectura. ¿Son malas?, preguntó Esperanza, meciendo a Elena que aún dormía. Peores de lo que esperaba, admitió él. 3 invitaciones a eventos sociales han sido retiradas. 2 socios comerciales quieren reconsiderar nuestras alianzas. Un primo lejano expresó su preocupación por la reputación de la familia. Y hizo una pausa en la última carta, la duquesa de Alba, que nos invitó al baile de mañana por la noche, sugiere que sería más apropiado si no asistiera. Esperanza se dejó caer en una silla. Alejandro, ¿qué hemos hecho? Tu posición social, tus negocios. Mi posición social, la interrumpió, se basa en un título que heredé, no que conquisté. Mis negocios son sólidos, volverán cuando se calmen las aguas. Pero lo que hemos construido juntos, nuestra familia, eso es real. Pero los niños. Los niños tendrán una madre que los ama incondicionalmente. Eso vale más que cualquier aprobación social. Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Diego entró, seguido por Carlos. Papá, papá. Dijo Diego animado.
La abuela acaba de llegar. Alejandro abrió los ojos. ¿Mi madre? ¿Aquí? Segundos después, Carmen de Mendoza entró en el despacho como una fuerza de la naturaleza. A los 58 años, mantenía la postura erguida y los ojos penetrantes que habían intimidado a la sociedad madrileña durante décadas. Sus cabellos grises estaban peinados impecablemente y llevaba un vestido de viaje elegante pero práctico. Alejandro Miguel de Mendoza, dijo su voz cargada de autoridad, ¿qué lío es este que has creado? Madre se puso de pie, sorprendido, no esperaba. Por supuesto que no esperabas. Estabas demasiado ocupado creando escándalos para avisar a tu madre que tenías intención de casarte otra vez. Hizo una pausa, mirando a Esperanza. Y esta debe ser la joven que ha puesto Madrid patas arriba. Esperanza se levantó rápidamente, aún sosteniendo a Elena, e hizo una reverencia. Señora de Mendoza, es un honor. Siéntate, querida, dijo Carmen, sorprendiendo a todos con su tono gentil. Y déjame ver a mi nieta. Se acercó y observó a Elena durmiendo. Está más grande. Y más feliz, por lo que puedo ver. Sus ojos se volvieron hacia Esperanza. Supongo que eso es obra tuya. Yo traté de cuidar bien a los niños, tartamudeó Esperanza. Más que eso, por lo que he oído. Carmen se volvió hacia Alejandro. Recibí 4 cartas hoy, todas de personas ansiosas por contarme sobre el espectáculo en el retiro. Cada versión más dramática que la anterior. Madre, ¿puedo explicar? No necesitas explicar nada. Eres un hombre adulto y puedes tomar tus propias decisiones. Hizo una pausa. Aunque sean decisiones estúpidas. El corazón de Alejandro se hundió, pero Carmen continuó. Estúpidas porque deberías haberme consultado antes de crear tal alboroto. Estúpidas porque dejaste que Beatriz tomara las riendas de la situación. Pero no estúpidas porque elegiste seguir tu corazón. Alejandro y Esperanza intercambiaron miradas confusas. ¿Estás aprobando mi elección? Carmen se rió, un sonido sorprendentemente cálido. Hijo mío, estuve casada con tu padre durante 40 años cuando murió. Sé reconocer el amor verdadero cuando lo veo. Miró a Esperanza. Y sé reconocer a una buena mujer cuando la encuentro. Pero la sociedad. Comenzó Esperanza. La sociedad, dijo Carmen firmemente, puede irse al infierno. Disculpen mi lenguaje, niños, añadió, notando a Diego y Carlos que escuchaban todo con fascinación. ¿Realmente apruebas?, preguntó Alejandro, apenas creyendo. Apruebo si lo hacen bien, dijo su madre. Y hacer bien significa tener una estrategia. No pueden simplemente anunciar al mundo que van a casarse y esperar que todos lo acepten. Necesitan conquistar corazones y mentes. Eso si quieren seguir viviendo por aquí. Esta no había sido la elección de la baronesa viuda que ahora se arrepentía de haber dejado a Beatriz cuidando del hijo, mientras se refugiaba en la región de la campiña sevillana, haciendo pequeñas visitas a los nietos. Comenzó a caminar por el despacho, claramente formulando un plan. Primero, necesitamos aliados. Tengo amigos influyentes que me deben favores. Segundo, necesitamos presentar a Esperanza a la sociedad adecuadamente, no como una ex-institutriz, sino como la futura baronesa de Mendoza. Tercero, necesitamos una ocasión que haga imposible para las personas importantes ignorarlos. ¿Qué tipo de ocasión?, preguntó Alejandro. El baile real de la próxima semana, dijo Carmen con una sonrisa que recordaba a un gato que había atrapado un ratón. La reina Isabel siempre ha tenido debilidad por las historias de amor. Si logramos presentar a Esperanza ante ella adecuadamente. La reina nunca aceptaría conocer a una ex-institutriz, protestó Esperanza. No coincidió Carmen, pero puede aceptar conocer a la novia del barón de Mendoza, especialmente si esa novia es presentada por la baronesa viuda de Mendoza. Alejandro comenzó a entender el plan de su madre. ¿Quieres presentarnos oficialmente? Exactamente. Pero primero necesitamos preparar a Esperanza. Una semana para transformarla de institutriz en baronesa. ¿Eso es posible?, preguntó Esperanza, claramente intimidada. Querida, dijo Carmen, sonriendo, ya conquistaste a mi hijo y a mis nietos. Conquistar la corte será pan comido en comparación. Elena eligió ese momento para despertar, mirando soñolienta alrededor de la sala.
Cuando vio a Carmen, sus ojos se agrandaron. «Abuela Carmen», exclamó extendiendo sus bracitos. Carmen la tomó en brazos, besando su frente. «Hola, mi preciosa. ¿Te gustó el paseo de hoy?» «Fue interesante», dijo Elena con la seriedad de una niña de 5 años. «Algunos hombres fueron malvados con la señorita Esperanza, pero papá los echó». «¿Los echó? ¡Qué bien!». Carmen miró a Esperanza. «¿Y qué pensaste de esos hombres malvados, querida?» «Fueron aterradores», admitió Elena. «Pero la señorita Esperanza me dijo que algunas personas son malvadas porque tienen miedo de lo que no entienden». «Una lección sabia», dijo Carmen impresionada, mirando a Esperanza con renovada aprobación. «Parece que ya estás enseñando a los niños más que etiqueta». «Abuela», dijo Diego acercándose, «te vas a quedar con nosotros». «El tiempo que sea necesario», respondió. «Mi familia me necesita ahora». «¿Y tía Beatriz?», preguntó Carlos. «Tía Beatriz», dijo Carmen con un suspiro, «tiene el corazón en el lugar correcto, pero a veces olvida que cambio no es sinónimo de catástrofe. Se acostumbrará». Como si hubiera sido convocada, tía Beatriz apareció en la puerta del despacho. Se había cambiado de ropa y llevaba una pequeña maleta. «Carmen», dijo fríamente. «No sabía que estabas en la ciudad». «Beatriz», Carmen respondió igualmente fría. «¿Partiendo tan pronto?» «No puedo quedarme y presenciar la destrucción del nombre de nuestra familia». «Qué dramática», murmuró Carmen. «La familia no será destruida por un matrimonio por amor. Un matrimonio con una institutriz. Un matrimonio con una mujer que ama a mi hijo y cuida a mis nietos mejor que muchas damas de la alta sociedad cuidan a los suyos propios». Las dos mujeres se miraron fijamente por un momento tenso. Finalmente tía Beatriz suspiró. «Están todos locos», dijo. «Pero tal vez la locura sea hereditaria en la familia Mendoza». Era lo más cercano a una bendición que recibirían de ella. Después de que tía Beatriz partiera con Catalina, la familia se reunió en el salón para cenar. Era la primera comida que hacían todos juntos como una familia unida, sin pretensiones o papeles que representar. «Entonces», dijo Carmen, cortando elegantemente su pescado, «mañana comenzamos los preparativos. Esperanza, necesitarás vestidos nuevos, lecciones de etiqueta refinada, y una historia apropiada para tu presentación». «¿Una historia?», preguntó Esperanza. «Sí. No mentiremos sobre tu pasado, pero lo presentaremos de forma más aceptable. No eres una huérfana que se convirtió en institutriz. Eres una joven de buena familia que enfrentó dificultades económicas y demostró carácter trabajando honestamente para mantenerse». «Eso no es mentira», observó Alejandro. «Exactamente. La verdad, pero presentada de forma que despierte simpatía en lugar de desdén». «¿Y si no funciona?», preguntó Esperanza. «¿Si la sociedad nos rechaza completamente?». Carmen puso su mano sobre la de ella. «Querida, hace más de 30 años, cuando me casé con el padre de Alejandro, yo era considerada inadecuada para él. Mi familia tenía sangre noble, pero poco dinero. La gente decía que sería un desastre». «¿Y lo fue?», preguntó Elena, fascinada. «Al principio, sí. Enfrentamos mucha oposición, muchas puertas cerradas. Pero, ¿saben qué descubrimos?». «¿Qué?», preguntaron los niños al unísono. «Que las personas que realmente importaban, las personas de verdadero carácter, nos aceptaron por lo que éramos. Y las personas que nos rechazaron, bueno, descubrimos que no queríamos su amistad de todas formas». «¿Entonces todo va a estar bien?», preguntó Carlos. «Todo va a estar bien», confirmó Carmen. «Puede que no sea fácil, y puede que no sea rápido, pero va a estar bien». Esa noche, después de que los niños se fueran a la cama, Alejandro y Esperanza caminaron por el jardín bajo las estrellas. Era la primera vez que estaban solos desde la confesión pública en el parque. «¿Estás seguro?», preguntó ella gentilmente. «¿De todo esto? Aún hay tiempo para que reconsideres». Esperanza la interrumpió, deteniéndose bajo un jazmín en flor. «Mírame». Ella levantó los ojos para encontrarse con los suyos. «Te amo», dijo simplemente. «Amo cómo cuidas a mis hijos, cómo traes alegría a esta casa, cómo me haces sentir vivo otra vez. Amo tu fuerza, tu gentileza, tu valentía. Nada de lo que la sociedad pueda decir o hacer cambiará eso. Pero tu posición.
Mi posición solo tiene valor si me permite proteger y cuidar a las personas que amo. Si no puedo usarla para eso, entonces no vale nada. Tomó sus manos entrelazando los dedos. Cásate conmigo, Esperanza. No porque sea conveniente o apropiado, sino porque nos amamos. Porque formamos una familia. Porque juntos somos mejores que separados. Lágrimas brillaban en sus ojos. Sí, susurró. Sí, me caso contigo. La besó bajo las estrellas, sellando su promesa. Al día siguiente la batalla por la aceptación de la sociedad comenzaría. Pero en ese momento en el jardín perfumado de su casa, eran solo un hombre y una mujer enamorados, listos para enfrentar al mundo juntos. El confronto que cambiará destinos. La semana que siguió fue un torbellino de actividades. Carmen comandaba la casa como una general preparándose para una batalla crucial, y en muchos aspectos, era exactamente eso lo que estaba sucediendo. Esperanza fue sometida a un régimen intensivo de preparación. Todas las mañanas una costurera venía a la casa para ajustes en vestidos nuevos, no las ropas simples de una institutriz, sino los atuendos elegantes de una futura baronesa. Doña Carmen supervisaba cada detalle, desde la elección de los colores hasta el largo de los guantes. El azul real realza tus ojos, decidió, observando a Esperanza en un vestido de seda. Y el corte imperio es elegante sin ser atrevido. Perfecto para una primera impresión. Las tardes se dedicaban a las lecciones de etiqueta refinada. Aunque Esperanza ya poseía buenos modales, había matices sutiles del protocolo de la corte que necesitaba dominar. Cuando seas presentada a la reina, instruía Carmen, harás una reverencia profunda, pero no tanto como una plebeya. Eres la novia de un varón, tu reverencia debe reflejar esa posición. ¿Y si me equivoco?, preguntaba Esperanza, practicando el movimiento por 10ª vez. No te equivocarás, decía Carmen con confianza. Y si te equivocas, será con gracia y dignidad. Alejandro observaba estos preparativos con una mezcla de admiración y ansiedad. La transformación de Esperanza era notable, no porque se estuviera convirtiendo en alguien diferente, sino porque estaba aprendiendo a proyectar la confianza y elegancia que siempre había poseído internamente. Pero no eran solo las apariencias las que estaban cambiando. Toda la casa parecía tener una energía diferente. Los niños, inicialmente confundidos con toda la agitación, pronto se adaptaron a la nueva dinámica. Elena seguía a Esperanza y Carmen como una pequeña sombra, absorbiendo cada lección sobre cómo una joven dama se comporta. Diego y Carlos ayudaban donde podían, orgullosos de formar parte de los preparativos. Papá, dijo Diego una noche, ¿la señorita Esperanza va a seguir siendo la misma después de casarse contigo? Era una pregunta profunda para un niño de 9 años, y Alejandro la consideró cuidadosamente. ¿Por qué preguntas eso? Porque está aprendiendo tantas cosas nuevas, tengo miedo de que se vuelva como las otras damas que conocemos. Que ya no quiera jugar con nosotros o contar historias. Alejandro se arrodilló frente a su hijo. Diego, ¿crees que yo he cambiado desde que comencé a amar a Esperanza? Diego pensó por un momento. No. Te volviste más feliz. Más como eras antes de que mamá se fuera. Exactamente. El amor no nos cambia en lo que somos por dentro. Solo nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Esperanza está aprendiendo cosas nuevas porque necesita que las personas la vean como yo la veo, una mujer extraordinaria que merece respeto. Pero va a seguir contando historias. Siempre, prometió Alejandro. Esa es una de las cosas que más amo de ella. Mientras tanto, Carmen trabajaba entre bastidores para asegurar aliados para la noche del baile. Había escrito cartas a viejas amigas, visitado conocidos influyentes, y usado todos los favores que había acumulado a lo largo de décadas en la sociedad madrileña. La condesa de Montijo nos va a apoyar, anunció durante la cena del jueves. Siempre ha tenido simpatía por las historias de amor verdadero. Y conseguí que el marqués de Villafranca accediera a que le presenten a Esperanza, si él la aprueba, otros seguirán su ejemplo. ¿Y la reina?, preguntó Alejandro. La reina. Carmen sonrió misteriosamente. La reina recibe muchas solicitudes de presentación. Pero recibí noticias de que está curiosa sobre la joven que ha causado tal conmoción en Madrid. La ansiedad de Esperanza era palpable. ¿Y si no le gustó? Imposible, dijo Elena confiadamente.
Eres la persona más gentil del mundo. Elena tiene razón, concordó Carmen. Pero más importante que ser gentil es ser auténtica. La reina reconoce la falsedad cuando la ve. Sé tú misma, y ella verá lo que todos nosotros vemos. En la mañana del baile, la casa estaba en frenesí controlado. El vestido de Esperanza, una creación deslumbrante en azul real con bordados de plata, estaba siendo preparado. Sus joyas habían sido elegidas cuidadosamente, las perlas de Isabella, que ahora simbolizaban continuidad y aceptación, y un anillo de zafiro que había pertenecido a la madre de Alejandro. Para la suerte, dijo doña Carmen, colocando el anillo en el dedo de Esperanza. Y para mostrar que eres verdaderamente parte de esta familia. Alejandro, vistiendo su traje de gala más elegante, observaba los preparativos finales con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Esperanza estaba radiante no solo por la belleza externa, sino por la confianza que había desarrollado a lo largo de la semana. «Estás hermosa», le dijo cuando bajó por la escalinata principal. «Estoy aterrorizada», admitió, ajustándose los guantes de seda blanca. «Bien», dijo Carmen pragmáticamente. «Un poco de nerviosismo te mantiene alerta». Los niños se reunieron para despedirse. Elena besó la mano enguantada de Esperanza. «Vas a ser la princesa más hermosa del baile», dijo solemnemente. «Y si alguien es malo contigo», añadió Carlos, «díselo a papá. Él se encargará de todo». Diego, siempre más reservado, simplemente la abrazó. «Buena suerte, futura mamá», susurró. El título hizo que los ojos de Esperanza se llenaran de lágrimas. «Gracias», susurró de vuelta. El viaje hasta el palacio de los duques de Alba fue silencioso. Alejandro y Esperanza se sentaron lado a lado, con las manos entrelazadas, mientras Carmen repasaba mentalmente su estrategia. «Recuerden», dijo cuando se acercaron al destino, «no están pidiendo permiso para amarse. Están anunciando su decisión. Hay una diferencia crucial». El palacio estaba iluminado por cientos de velas, y carruajes elegantes formaban una fila en la entrada. Era claramente el evento social de la temporada. Cuando bajaron del carruaje, Esperanza respiró profundo. «Estoy lista», dijo, más para sí misma que para los otros. «Sí», concordó Alejandro ofreciéndole el brazo, «lo estás». El salón de baile era magnífico, decorado con flores exóticas e iluminado por enormes candelabros de cristal. La música fluía de la orquesta, y parejas danzaban elegantemente en el centro del salón mientras otros conversaban en grupos alrededor de los bordes. Su entrada no pasó desapercibida. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente, los abanicos se abrieron para ocultar murmullos, y todos los ojos se volvieron hacia el trío que acababa de entrar. Esperanza sintió un momento de pánico, pero la presión reconfortante de la mano de Alejandro en su brazo la tranquilizó. Carmen, imponente en su vestido de terciopelo burdeos, caminaba unos pasos atrás, su presencia sirviendo como un escudo silencioso de respetabilidad. «Respiren», murmuró Carmen discretamente. «Ustedes pertenecen a este lugar». La primera prueba llegó rápidamente. Un grupo de damas de la alta sociedad se acercó, sus expresiones variando entre curiosidad y escepticismo mal disimulado. Al frente estaba María Isabel López, una prima lejana de Alejandro conocida por su lengua afilada y ambiciones sociales. «Alejandro, querido», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «qué sorpresa verte aquí esta noche. Y con compañía tan interesante». El insulto velado flotó en el aire como humo espeso. Esperanza sintió todas las lecciones de doña Carmen resonando en su mente. «Isabel», respondió Alejandro fríamente, «permíteme presentarte a mi prometida, Esperanza Rodríguez». «¿Tu prometida?». La voz de María Isabel subió una octava. «¡Qué desarrollo inesperado!». «Encantada de conocerla, señora», dijo Esperanza con voz serena, haciendo una reverencia perfecta. «Alejandro me ha hablado sobre su familia y su importancia en la sociedad madrileña». Era un movimiento hábil, reconocer la posición de María Isabel mientras dejaba claro que no se dejaría intimidar. «¿Y dónde?», preguntó María Isabel con falsa dulzura, «¿aprendió a comportarse tan bien?». Ciertamente no en su posición anterior. El veneno en la pregunta era inconfundible. Varias personas alrededor dejaron de fingir que no estaban escuchando. Esperanza respiró profundo, recordando las palabras de doña Carmen: «La dignidad es una armadura que nadie puede penetrar». «Tuve excelentes maestros», respondió calmadamente.
Y descubrí que la verdadera educación viene no solo de lecciones formales, sino de observar personas de carácter ejemplar. Hizo una pausa, sonriendo gentilmente. Espero continuar aprendiendo de ejemplos tan inspiradores como los que encuentro aquí esta noche. El cumplido ambiguo dejó a la mujer sin saber si había sido elogiada o sutilmente criticada. Varias personas alrededor tosieron para ocultar sonrisas. Bueno, intervino Carmen en el momento perfecto, creo que la orquesta está comenzando un vals. Alejandro, ¿por qué no ofreces a tu prometida el placer del primer baile? En el centro del salón, lejos de las miradas más críticas, Esperanza finalmente logró respirar. Fuiste magnífica, murmuró Alejandro mientras la conducía por el baile. Isabel no sabía que la había golpeado. Esperemos que el resto de la noche sea más tranquilo, respondió Esperanza, aunque sabía que era improbable. Pero a medida que la noche progresaba, comenzaron a surgir aliados inesperados. La condesa de Montijo, una mujer elegante de unos 60 años, se acercó durante un intervalo en la música. Mi querida, dijo tomando las manos de Esperanza, Carmen me ha hablado mucho sobre ti. Es refrescante ver a alguien joven con tanta gracia e inteligencia. Es usted muy gentil, respondió Esperanza, sintiéndose genuinamente conmovida por la cálida recepción. No, querida. Solo soy honesta. Y puedo decir que Alejandro eligió muy bien. El marqués de Villafranca, uno de los hombres más respetados de la corte, también demostró aprobación. Cuando le fue presentada Esperanza, la estudió con ojos perspicaces antes de asentir con aprobación. Una adición encantadora a nuestra sociedad, declaró públicamente, y su opinión llevaba peso suficiente para influir en muchos otros. Pero el momento decisivo de la noche aún estaba por venir. Un murmullo recorrió el salón como una ola, y la orquesta se detuvo abruptamente. Todas las conversaciones cesaron cuando un heraldo anunció con voz tonante: Sus Majestades, la reina Isabella II. Todo el salón se inclinó en una reverencia profunda cuando la joven reina entró, radiante en un vestido de brocado dorado que capturaba la luz de los candelabros. A los 25 años, Isabella II poseía una presencia que comandaba respeto instantáneo, resultado de años reinando sobre una nación turbulenta. Esperanza sintió su corazón dispararse. Esta era la prueba final, si la reina la aprobaba, nadie más se atrevería a cuestionar su posición. La reina caminó por el salón, saludando a algunos invitados selectos. Para horror y esperanza de Esperanza, el camino real parecía dirigirse directamente hacia ellos. Barón de Mendoza, dijo la reina cuando finalmente se detuvo frente a ellos, su voz cargada con la autoridad de generaciones de realeza. He oído rumores interesantes sobre usted. Majestad, respondió Alejandro haciendo una reverencia profunda, siempre es un honor estar en su presencia. Y esta debe ser la joven que ha estado causando tanto interés en nuestra corte, continuó la reina, sus ojos inteligentes estudiando a Esperanza con curiosidad no disimulada. Esperanza hizo la reverencia que había practicado cientos de veces, pero esta vez con la gracia natural que venía del corazón, no solo de la técnica. Majestad, dijo simplemente manteniendo los ojos respetuosamente bajos. Mírame, niña, ordenó la reina, sin crueldad. Esperanza alzó los ojos y encontró la mirada penetrante de la soberana. Por un largo momento, las dos mujeres se estudiaron mutuamente, una nacida para gobernar, la otra luchando por encontrar su lugar en un mundo que la rechazaba. Dime, dijo la reina finalmente, ¿qué te hace adecuada para convertirte en una baronesa? Todo el salón parecía haber dejado de respirar. Esta era la pregunta que Esperanza había temido y esperado. Respiró profundo y decidió apostar todo a la honestidad. Majestad, dijo su voz clara y firme, no puedo afirmar que mi nacimiento me califica para esta posición. Pero puedo decir que amo al barón de Mendoza y a sus hijos con todo mi corazón. Prometo dedicar mi vida a honrar tanto a él como al título que generosamente me ofrece. Si mi amor y devoción no son suficientes. Hizo una pausa tragando el miedo, entonces acepto humildemente que tal vez no sea adecuada. La honestidad cruda de la respuesta causó un silencio absoluto en el salón. Incluso los músicos parecían haber dejado de respirar. La reina continuó estudiando a Esperanza por largos momentos que parecían eternos. Finalmente una pequeña sonrisa apareció en los labios reales. Barón de Mendoza, dijo sin quitar los ojos de Esperanza, ha elegido una mujer de notable coraje y honestidad. Estas son cualidades que valoramos enormemente en nuestra corte.
Volviéndose para enfrentar al salón, la reina alzó la voz para que todos pudieran oír claramente. Es nuestro placer anunciar que aprobamos esta unión. El barón de Mendoza y la futura baronesa Rodríguez tienen nuestra bendición real. El salón estalló en murmullos de sorpresa y aplausos educados. Era más que una aprobación, era un endoso real que haría imposible para cualquier persona sensata cuestionar la legitimidad de la unión. Beatriz parecía haber tragado algo extremadamente amargo, mientras Carmen irradiaba satisfacción triunfante. Majestad, dijo Esperanza haciendo otra reverencia, me siento profundamente honrada por su gracia y sabiduría. Y nosotros, respondió la reina con una sonrisa genuina, esperamos verla frecuentemente en la corte. Una mujer que habla con tal honestidad es un complemento refrescante a nuestras conversaciones usuales. Cuando la reina se alejó para saludar a otros invitados, Alejandro tomó la mano de Esperanza y la besó suavemente. Fuiste absolutamente perfecta, murmuró, sus ojos brillando de orgullo y amor. Fuimos perfectos, corrigió ella, sintiéndose como si estuviera flotando. El resto de la noche pasó como un sueño dorado. La aprobación real había transformado a Esperanza de una curiosidad controvertida en una adición aceptada e incluso admirada de la alta sociedad madrileña. Personas que la habían ignorado o tratado con frialdad ahora se esforzaban por presentarse y demostrar aprobación. Durante el último vals de la noche, Alejandro la sostuvo más cerca de lo que el protocolo estrictamente permitía. Te amo, susurró en su oído, más cada día. Y yo te amo, respondió, más allá de cualquier palabra que pueda expresar. Cuando finalmente regresaron a casa en las primeras horas de la mañana, encontraron una escena conmovedora. Los 3 niños se habían quedado dormidos en la sala de estar, claramente habiendo tratado de mantenerse despiertos para oír sobre la noche. Elena estaba acurrucada en un sillón, Diego y Carlos compartían el sofá. Junto a ellos, una bandeja con chocolate caliente enfriado daba testimonio de sus intentos de mantenerse despiertos. No tenemos corazón para despertarlos, susurró Esperanza. Entonces no lo haremos, respondió Alejandro suavemente. Déjame llevarlos a sus camas. Uno por uno cargó a los hijos dormidos a sus cuartos, con Esperanza siguiéndolo para arroparlos y dar besos de buenas noches en sus frentes. Cuando finalmente se quedaron solos en la sala de estar, Carmen se quitó los guantes con la satisfacción de una general victoriosa. Bueno, dijo, creo que puedo declarar esta misión un éxito completo. Carmen, dijo Alejandro, tomando las manos de la mujer mayor, nunca podré agradecerte lo suficiente. Tonterías, respondió, pero sus ojos brillaban de placer. Solo fue cuestión de mostrar a la sociedad lo que ustedes dos ya sabían, que son perfectos el uno para el otro. ¿Y ahora?, preguntó Esperanza, aún sin poder creer que todo hubiera terminado tan bien. Ahora, dijo Alejandro sonriendo, planeamos nuestra boda. Y nuestra vida juntos. Y nuestra luna de miel, añadió con un brillo travieso en los ojos que hizo sonrojar a Esperanza. Y nuestra nueva vida como familia, finalizó Carmen con satisfacción. Afuera, Madrid despertaba lentamente a un nuevo día. Las calles comenzaban a mostrar signos de vida, vendedores preparando sus puestos, criados corriendo para hacer compras matutinas, el bullicio constante de una ciudad que nunca dormía completamente. Pero dentro de la casa de los Mendoza, había una paz perfecta. Una familia estaba a punto de nacer oficialmente, sellada no solo por el amor, sino por la aprobación de la más alta autoridad del reino. La guerra había sido ganada. El amor había triunfado. Y en la quietud de la mañana que despuntaba, Alejandro y Esperanza sabían que habían conquistado mucho más que la aceptación de la sociedad, habían conquistado un futuro juntos, contra todas las probabilidades. El amanecer después de la oscuridad. 3 semanas después del baile en el Palacio de los Duques de Alba, la casa de los Mendoza se había transformado en un epicentro de actividad febril. La aprobación real había desencadenado una avalancha de invitaciones sociales, cartas de felicitaciones y visitas de cortesía que validaban completamente la posición de Esperanza en la sociedad madrileña. Llegaron 3 invitaciones más esta mañana, anunció Carmen durante el desayuno, hojeando la correspondencia con satisfacción evidente. La duquesa de Osuna solicita su presencia en su salón literario, el conde de Altamira los invita a una recepción en honor del embajador francés y... Hizo una pausa dramática, recibimos una invitación para el baile de primavera en el Palacio Real. Esperanza casi se atragantó con su chocolate caliente. ¿En el Palacio Real?
Directamente de la Secretaría de Su Majestad, confirmó Carmen, agitando el pergamino sellado. Es la confirmación definitiva de su aceptación. Ya nadie cuestiona su posición. Los niños, que se habían convertido en espectadores entusiastas de la transformación de su institutriz en futura baronesa, celebraron con aplausos. ¿Eso significa que ya eres oficialmente una princesa?, preguntó Elena, con los ojos brillantes de admiración. No exactamente una princesa, querida, rió Esperanza, pero algo mucho mejor, voy a convertirme oficialmente en parte de esta familia. ¿Cuándo será la boda?, quiso saber Diego, siempre práctico. Alejandro y Esperanza intercambiaron una mirada cargada de significado. Habían discutido esto durante las noches anteriores, paseando por los jardines de la casa mientras planeaban su futuro. En 6 semanas, anunció Alejandro. El 15 de mayo, en la iglesia de San Jerónimo el Real. La misma iglesia donde se casaron mis padres, le explicó a Esperanza, y donde me gustaría que comenzáramos nuestra propia historia. La elección de la iglesia era significativa. San Jerónimo el Real era donde la realeza española tradicionalmente celebraba sus ceremonias más importantes. Era una señal inequívoca del estatus que Esperanza había conquistado. Los días que siguieron transcurrieron en un torbellino de preparativos. La costurera trabajaba incansablemente en el vestido de novia, una creación deslumbrante en seda marfil con encajes de Bruselas y bordados en hilos de plata. Carmen supervisaba cada detalle con la precisión de un general organizando una campaña militar. El velo perteneció a mi abuela, dijo, mostrando una pieza delicada de encaje antiguo. Lo usó cuando se casó con mi abuelo en 1785. Quedará perfecto con su vestido. Esperanza tocó el encaje suavemente, sintiendo el peso de la historia y la tradición. ¿Está segura de que debería usarlo? Es una reliquia familiar. Querida, dijo Carmen con voz gentil, usted ya es familia. Y las tradiciones existen para transmitirse con amor. Mientras tanto, Alejandro se ocupaba de los aspectos más formales. La dote que ofrecería sería generosa, no porque Esperanza lo exigiera, sino porque él quería que el mundo supiera exactamente cuánto la valoraba. Propiedades rurales, joyas familiares y una suma sustancial de dinero que garantizaría su seguridad para toda la vida. Es demasiado, protestó Esperanza cuando él le mostró los documentos. No necesito todo esto. Sé que no lo necesita, respondió él, besando su frente. Precisamente por eso se lo merece. La noche anterior a la boda, la casa estaba extrañamente silenciosa después de semanas de actividad constante. Los preparativos estaban completos, los invitados habían confirmado su asistencia y todo estaba listo para el gran día. Esperanza se encontró inquieta, incapaz de dormir a pesar del cansancio. Vistiendo una bata de seda sobre su camisón, bajó silenciosamente al jardín trasero, donde los rosales de Isabella aún florecían bajo la luz de la luna llena. El aire nocturno estaba perfumado de jazmín y rosas, y una brisa suave hacía que las hojas susurraran como secretos antiguos. Se sentó en el banco de piedra donde había pasado tantas tardes con los niños, leyendo cuentos y enseñando lecciones. ¿Tampoco puede dormir? La voz suave de Alejandro la hizo volverse. Se acercó vistiendo solo pantalones y una camisa abierta, con el cabello oscuro alborotado por el viento nocturno. Estaba pensando, dijo ella, haciéndole sitio en el banco. En cómo todo cambió tan rápidamente. Hace apenas unos meses era una institutriz huérfana sin familia ni futuro. Y mañana. Mañana se convertirá en mi esposa, completó él, tomando su mano. La baronesa de Mendoza. Madre de mis hijos. La mujer a quien amo más que a la propia vida. Ella se volvió para mirarlo con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad. A veces aún no puedo creer que esto sea real. Que me haya elegido, a pesar de todo. Esperanza, dijo él, alzando su mano para besar sus dedos, todavía no lo entiende. No la elegí a pesar de quién es. La elegí precisamente por quién es. Se levantó y la atrajo hacia sus brazos, bailando lentamente con ella bajo la luz de la luna, sin más música que el susurro del viento y el latir de sus corazones. Usted me devolvió a la vida, murmuró él contra su cabello. Cuando Isabella murió, pensé que nunca más sentiría verdadera alegría. Entonces llegó usted con su bondad, su fortaleza, su amor por los niños, y me enseñó que el corazón humano es capaz de amar más de una vez, y amar aún más profundamente.
Y usted me enseñó que soy digna de ser amada, susurró ella en respuesta. Que mi pasado no define mi futuro. Que puedo ser más de lo que jamás soñé. Dejaron de bailar, permaneciendo abrazados bajo la luz lunar. El momento estaba cargado de promesas no dichas y del dulce peso de la expectación. Mañana, dijo Alejandro trazando el contorno de su rostro con dedos gentiles, será mi esposa ante Dios y la sociedad. Pero aquí ahora, en este jardín donde nos enamoramos, ya es mía, como yo soy suyo. Para siempre, prometió ella, poniéndose de puntillas para besarlo. El beso fue suave y dulce, lleno de promesas y del amor que había crecido entre ellos a pesar de todas las adversidades. Cuando se separaron, ambos respiraban de forma irregular. Debería volver adentro, dijo ella, aunque no hizo movimiento alguno para alejarse. Debería, estuvo de acuerdo él, pero la atrajo más hacia sí. La gente diría que no es apropiado que estemos solos así, en vísperas de la boda, continuó ella, con una sonrisa jugueteando en sus labios. Que hablen, murmuró él, besando su cuello suavemente. Mañana seremos marido y mujer. Esta noche es nuestra. Permanecieron en el jardín hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo de rosa y dorado. Sentados juntos en el banco, ella recostada contra su pecho contemplando el mundo despertar a su alrededor. Mire, dijo ella suavemente señalando donde el sol naciente tocaba los rosales. Un nuevo día. Nuestro nuevo día, corrigió él, besando la coronilla de su cabeza. La ceremonia. La ceremonia en la iglesia de San Jerónimo el Real fue todo lo que habían soñado y más. La iglesia estaba repleta de invitados, nobles, comerciantes prósperos, amigos de la familia e incluso algunos representantes de la corte real. Las piedras antiguas resonaban con música solemne mientras Esperanza caminaba por el pasillo, radiante en su vestido de seda marfil y el velo ancestral de Carmen. Diego, Carlos y Elena la precedían como pajes, orgullosos de su papel en la ceremonia. Carmen, con lágrimas de alegría en los ojos, observaba desde la primera fila cómo la joven mujer que había ayudado a formar se convertía oficialmente en parte de la familia que tanto amaba. Cuando Alejandro levantó el velo y vio el rostro de su novia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Está deslumbrante, murmuró, y ella sonrió, radiante de felicidad. Los votos se intercambiaron con voces firmes y corazones plenos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue presenciado por una congregación que incluía algunos de los nombres más importantes de España. Beatriz estaba presente, obligada por las circunstancias sociales a aceptar graciosamente lo que ya no podía cuestionar. Su sonrisa era tensa, pero aplaudía educadamente como todos los demás. La recepción se celebró en la casa de los Mendoza, ahora oficialmente también la casa de Esperanza. Los jardines se transformaron en un paraíso de flores y luces, con mesas elegantemente dispuestas y música fluyendo de un cuarteto de cuerdas. Durante el primer baile como marido y mujer, Alejandro le susurró al oído, «Bienvenida a su nueva vida, baronesa de Valdemar». «Nuestra nueva vida», corrigió ella, y él sonrió, haciéndola girar graciosamente mientras los invitados observaban con aprobación. Los niños, vestidos con sus mejores galas, corrieron a abrazarlos cuando terminó la música. «Ahora eres oficialmente nuestra madre», exclamó Elena, abrazando la seda del vestido de Esperanza. «¿Y serás nuestra madre para siempre?», preguntó Diego, necesitando aún confirmación. «Para siempre y un día más», prometió Esperanza, besando sus frentes. Cuando los últimos invitados finalmente se marcharon y la casa volvió al silencio, Alejandro encontró a Esperanza en la terraza de sus aposentos, ahora aposentos compartidos. Se había cambiado el vestido elaborado por un camisón de seda sencillo y estaba descalza, con el cabello suelto cayendo en cascada por la espalda. «Mi esposa», dijo él suavemente acercándose por detrás y envolviéndola en sus brazos. «Mi marido», respondió ella, recostándose contra su pecho. Madrid se extendía ante ellos, con las luces de la ciudad centelleando como estrellas terrestres. Era una vista que habían compartido muchas veces durante su noviazgo secreto, pero ahora todo era diferente. Ahora se pertenecían legal y completamente. «¿Tiene algún arrepentimiento?», preguntó él, besando su cuello suavemente. «Solo uno», dijo ella, volviéndose en sus brazos. El corazón de él se disparó por un momento de pánico. «Que no haya ocurrido antes», completó ella, sonriendo. «Que hayamos perdido tanto tiempo luchando contra esto». Él rió aliviado y feliz.
Tal vez necesitábamos ese tiempo para crecer. Para convertirnos en las personas adecuadas el uno para el otro. Tal vez, concordó ella. Pero ahora tenemos el resto de nuestras vidas para compensar el tiempo perdido. El primer beso como marido y mujer en la privacidad de sus aposentos fue diferente a todos los anteriores, cargado de promesas cumplidas y de un futuro que se extendía dorado por delante. Cuando se separaron, ambos estaban jadeantes. Alejandro trazó el contorno de su rostro con dedos reverentes. La amo, Esperanza de Mendoza, dijo, saboreando su nuevo nombre. Y yo lo amo, mi querido varón, respondió ella. Ahora y siempre. El legado del amor. Un año después. El sol matutino se filtraba a través de las cortinas de lino del pequeño salón privado de la familia, donde la nueva baronesa de Mendoza presidía el desayuno con elegancia natural que ya no sorprendía a nadie. Diego, ahora de 10 años, leía el periódico en voz alta para la familia, habiendo florecido notablemente su educación bajo la tutela de Esperanza. Carlos, de 8 años, trabajaba diligentemente en sus lecciones de matemáticas, mientras Elena, de 6, practicaba su caligrafía con la concentración solemne de una pequeña estudiosa. Papá, dijo Diego alzando los ojos del periódico, aquí dice que la reina va a visitar el nuevo hospital para huérfanos que tú y mamá ayudaron a fundar. Es cierto, confirmó Alejandro sonriendo a su esposa. Su madre insistió en que parte de su dote se destinara a obras de caridad. Dice que todos los niños merecen una oportunidad de crecer con amor y educación. Como usted me dio, dijo Esperanza suavemente, extendiendo la mano para tocar la suya sobre la mesa. Como usted nos dio a todos nosotros, corrigió él. La vida se había establecido en un ritmo dulce y satisfactorio. Esperanza había demostrado ser no solo una esposa amorosa, sino una baronesa capaz, involucrándose en obras de caridad y causas sociales que le llegaban al corazón. Su historia de institutriz huérfana a baronesa respetada, se había convertido en fuente de inspiración para muchas jóvenes de Madrid. Carmen, ahora oficialmente la matriarca de la casa, presidía todo con satisfacción maternal. A los 65 años, había encontrado nuevo propósito ayudando a Esperanza a navegar los aspectos más sutiles de la vida aristocrática. Llegaron más cartas, anunció entrando en la sala con una bandeja de correspondencia. 3 invitaciones para eventos benéficos, una carta de la condesa de Montijo sobre el próximo salón literario y... Hizo una pausa con una sonrisa misteriosa en los labios, una carta muy interesante del médico. Esperanza se sonrojó ligeramente intercambiando una mirada significativa con su marido. Había una razón por la cual habían consultado al médico recientemente, una razón que aún era secreto familiar. ¿Qué tipo de carta?, preguntó Elena, siempre curiosa. El tipo de carta, dijo Esperanza, levantándose y acercándose a su hija, que anuncia que en unos meses tendrás un hermanito o hermanita. El silencio que siguió fue roto por la explosión de alegría de los niños. Diego y Carlos se levantaron de un salto, mientras Elena gritó de felicidad y corrió a abrazar a Esperanza. «Un bebé», exclamó Elena. «Un bebé de verdad. Le enseñaré a leer», declaró Diego solemnemente. «Y yo lo protegeré de todo», añadió Carlos. Alejandro se acercó a su esposa, envolviéndola gentilmente en sus brazos mientras los niños bailaban a su alrededor. «¿Feliz?», preguntó él suavemente. «Más de lo que jamás pensé que fuera posible», respondió ella, con las manos moviéndose instintivamente hacia el vientre donde crecía una nueva vida. A través de la ventana, Madrid despertaba a un nuevo día bajo el sol dorado de la primavera. Pero dentro de la casa de los Mendoza, un nuevo capítulo estaba comenzando, no solo para Alejandro y Esperanza, sino para toda la familia que el amor había creado contra todas las probabilidades. La institutriz huérfana se había convertido en baronesa, esposa y madre. Y en unos meses traería una nueva vida al mundo, un niño que nacería no en un orfanato o en la pobreza, sino en un hogar lleno de amor, donde cada día comenzaba con la certeza de que los sueños realmente pueden hacerse realidad. El amor había triunfado completamente. Fin. Dale like a este vídeo si te gustó esta novela y suscríbete al canal para seguir más historias apasionantes de novelas de época con amores prohibidos y mucho más.